Nos quedamos en el problema 8, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, Muy profe. bien. ¿Qué nos dice el problema 9? Ah, a ver, Torres Fernández, César, Sí, profesor. ¿qué nos dice el problema 9? Que la diferencia de los números de la suma de los A primeros números consecutivos con los B primeros números consecutivos ese. Ya, dice que la diferencia de la suma de los A primeros y la suma de los B primeros. Te vas a calcular la suma de los A primeros términos o números consecutivos, vas a calcular la suma de los B primeros números consecutivos y los vas a restar. ¿Correcto? Sí, profesor. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fórmula de los números consecutivos? N por N más 1/2. Y en la letra N, ¿qué reemplazamos o qué reemplazábamos? La letra A. Claro, la cantidad de términos o sumando, ¿sí o no? Sí. En este caso me han dicho que son A los sumando. Muy bien. Esa sería la primera parte. A por A más 1/2. Que también se puede escribir como A cuadrado más A sobre 2. Ya, y luego, ¿qué más te dijeron? Con B por B más 1/2. Muy bien. Y luego que calculaba esas sumas, ¿qué hacía? Se resta. Se restaba. ¿Y eso se igualaba a C o no? Sí. Muy bien. ¿Y ahora cómo resuelvo eso? Se saca mínimo que es 2. Muy bien. ¿Qué más? Menos por más. Menos por más. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? El 2 pasa a multiplicar al C. Ya. ¿Qué más? El A al cuadrado menos B al cuadrado lo reemplazamos por A más B al cuadrado por A menos B. No, Diferencia de cuadrado, ¿no? sí.
Sí, diferencia cuadrada. Se factoriza como diferencia de cuadrados. A más B por A menos B. Muy bien. Y luego, aquí hay algo que te han enseñado en álgebra. Bueno, supongo el año pasado. ¿Cómo se llama cuando se repetía expresiones en dos sumandos? Factorizar. Claro, factor común monomio. Dividimos todo esto entre A menos B y nos queda A más B. Más, dividimos estos dos que son iguales, te queda la unidad. A ti te habían pedido que calcules esta expresión, ¿sí o no? Pero te acabas de dar cuenta que todo eso está aquí. ¿Por quién lo reemplazarías? 12. 2C y lo multiplicas por C a la menos 1. ¿Qué termina saliendo? 2. Claro, porque este C con exponente 1. Bases iguales. ¿Se suman los exponentes o no? Sí. Más 1 menos 1, ¿qué va a dar? 0. Y todo número elevado a la 0 se vuelve 1. 1. Excepto el 0, ¿no? 0 a la 0 no está definido. Pero cualquier entero positivo sí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice Rosalí del ejercicio que viene? Sí, profe. ¿Qué nos dice? De que lo resuelve. ¿Qué nos dice que estoy que lo resuelvo? Y si estás que lo resuelve, yo quiero que me digas qué estás haciendo, pues. Ya es. Ya, a ver, puede profesor para arreglar porque he hecho cualquier cosa. ¿Cómo que has hecho cualquier cosa? Menos resolverlo. No, es que ni yo lo entiendo cómo lo estoy resolviendo. Al menos plantéalo. Ya, a ver. Los 40, no, los 40, a ver, ¿cuántos números naturales a partir de 40 se deben sumar para que el resultado sea igual a la suma de la misma cantidad de números pares a partir de 10? Ya. Ya he puesto de 40 más 41 más 42 y he seguido y luego lo he igualado a 2 por 5 más 6 más 7 hasta el lado. El problema es que tú no sabes cuántos son los sumandos, ¿sí o no? Sí, Ya. Ya. Ahora, ¿qué lo iguala según el enunciado de tu problema? ya ahí dice que la suma de la misma cantidad de números pares a partir del 10. Como son pares, van a tener en común por 2. Entonces, he apartado el 2 y he puesto por 5 más 6 así hasta A, porque no, tampoco no nos dicen cuánto. Bueno, vamos a poner los pares. Pero dice que es la misma cantidad, ¿no? Sí,
Ya está. Eso es lo que dice el problema. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. ¡Correcto! Mis muditos, ¿correcto o no? Sí, Sí, profe. profesor. Ok. Pregunta. Si quiero sumar lo que está a la mano en el lado izquierdo, ¿cómo podría ser? Con el pon y quita. Con el puño quita. O sea, ¿qué le vas a poner? Desde el 1 hasta el 39. Correcto. Pero así como se lo pones, se lo quitas. ¿Correcto? ¿Cuántos términos hay ahí, Rosalí? Cuéntame. 39. Ahí hay 39 términos. 39 términos que has agregado a los que ya habían acá, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuántos hay ahora? N. N era lo que había al comienzo. Sí. A partir de Ah, N más 39. N más 39. Muy bien. Ahora, ¿cómo se nos ocurre sumar el lado derecho? También con el pon y quita. También con el poinquita. ¿Correcto? ¿Qué vas a poner? Desde el 1 hasta, no, desde el 2 hasta el 8. Porque son Pero pares o números no. pares. Sí. Ah, y así como lo agregas, lo quitas. ¿Puedes decirme cuántos términos has agregado? Hay 4. 4. Y acá habían N, pero has agregado 4. N más 4. N más 4. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? La fórmula de números consecutivos. La fórmula de números consecutivos. ¿Cómo sería? En el del primero, N más 36 por N más 40 sobre 2. Menos 39 por 40 sobre 2. Muy bien. Y acá, Sería N más 4 sobre 2 por N más 5. ¿por qué sobre 2? Porque es la mitad Son del último pares. número. Sí. Son pares. Nada más N más 4 por N más 5. Si ya sabes que hay, Men- si ya sabes que hay N más 4 sumando, ya no necesitas sacar mitad. claro, sí. Y sería menos 4 por 5. Correctito. Aquí al multiplicar, como son homogéneos,
n cuadrado más 79n. Porque 39 por 40 se va con el 39 por 40 de acá. N cuadrado más 9n. 5 por 4, 20 se va con el 20 de acá. ¿Está bien? El 2 pasa a multiplicar al otro cuadro, al otro lado. Un n cuadrado se va al otro lado a restar. 18 viene para acá a restar. ¿Cuánto vale n? 61. Entonces tenías que tener 61 términos. ¿Correcto, mi chico acá? Sí, profesor. ¿Y cómo decías que no tenías idea? ¿Ya ves? No, sí lo estaba haciendo, sino que no entendía cómo había empezado. Ah, ya. Muy bien. Ahora ya te entendiste. Sí. Ok. ¿Qué dice el resto? ¿Se entendió? ¿Entendió el resto? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. El ejercicio 11. Aquino Delgado, Claudia. Sí, profesor. Lee el problemita. ¿Qué nos dice? Se tienen 85 naranjas. Si son con ellas se forma una pirámide tetraética. La más grande, Tetraédrica. Ya sigue. ¿cuánto duraría? La pirámide tetraédrica, conocido como el tetraedro regular. O sea, se forma a base de puros triángulos equiláteros. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Te comento que los números triangulares forman una secuencia o se forma a partir de la secuencia de los números triangulares. Algo así, te comento y ahí continuamos. Arriba va una esferita. Soportando a ella van 3. Para que puedan soportarla. Debajo de ella. Debajo de esas 3 van 6. Entonces se forman, empezando desde arriba, 1, debajo de ella hay 3, debajo de las 3 hay 6, y así sucesivamente. Entonces, esta sucesión la hemos visto en el tema de sucesiones. Se llaman los números triangulares. Y ya tiene un término enésimo. N por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? Sí, profesor. Pero ese término enésimo, ¿para qué sirve? Ese término enésimo me sirve solamente para
calcular cuántos van en una determinada capa, ¿correcto? ¿Cuántos van en una determinada capa? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Pero, ¿y qué pasa si yo quiero sumar? ¿Y qué pasa si yo quiero sumar? Como es el caso, nos piden sumar. Para sumar partes de la fórmula que ya conoces. Y solamente le aumentas uno más. El siguiente consecutivo arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces aquí nos habla de sumar. Vamos a sumar. Entonces tienes que trabajar con esta fórmula. Y lo igualas a 85. Pero como dice que sobran naranjas, que sí que no vas a llegar a repartir las 85. Entonces le ponemos menor o igual a 85. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahí tenemos que analizar qué valores harían cumplir a esa inecuación. Y va a cumplir con N7, 7 por 8 por 9 sobre 6. ¿Cuánto es 12 por 7? Entonces llega a repartir hasta 84. Por lo tanto, ¿cuánto sobraría? Una naranja. ¿Estamos de acuerdito? Profesor. ¿Estamos de acuerdito? ¿Me escuchaste? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profesor. Ok. Que no te olvides los números triangulares, ¿eh? A ver. Llamamos. Fernández Sata. Fernández Sata. ¿Está Fernández Sata? Se evaporó. Martínez Vega. Sí, profe. Lee el problema. La suma de 45 números enteros consecutivos es un número múltiplo de 17. Hallar el menor valor que puede tomar el primero de ellos. Listo. ¿Qué hacemos? Como dice la suma de 45 números enteros, y
pongo, Pero recuerda que no dice los primeros, ¿cierto? no, solo, o sea, los 45 son los sumandos. Claro, hay 45 sumandos que son números consecutivos, pero no empieza desde el 1. Esa es la idea cuando no dice los primeros. Porque cuando dice los primeros, empieza obligatoriamente desde el 1. Le puedo poner variable, profe, y Ya, así aumentarle uno. correcto. Entonces, le pongo A más 1 más A más 2, puntos, Ok. es igual Ah, a múltiplo de 17. se parece a uno que hicimos la vez pasada. El último creo que nos quedamos. Como son 45 números, el último tendrá la forma A más 44. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien. Ahora, Leonel, ¿qué más hacemos? Leonel, Y no. Más sí, bien. Leonel, ¿qué te digo yo? soy Lionel, profe. Así está bien, ¿no? Ya, Sí, ya. profe, primero agrupamos las A's y después los números. Sería A y, ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces aparece el A? 45. 45 veces, es cierto. Y luego, ¿qué más te queda? Y pongo la fórmula de los números consecutivos. Desde el Sería 1, 44 por 45 sobre 2. correcto, desde el 1 hasta el 44, ¿cierto? Sí. Muy bien, ¿qué más? Espera. Es 17, profe. Ya, ¿qué más? ¿Somos acá a mitad, no? Sí. ¿Qué observamos en estos dos sumandos? ¿Qué, profe, qué dijo? ¿Qué observamos en estos dos sumandos? Ah, 45, ya, ¿no? le sacamos factor común. 45. Correcto, muy bien. ¿Y te queda más 22 o no? Sí. Ahora ahí tienen que recordar algo que les enseñan en aritmética, les enseñaron a ustedes en años anteriores, pero como no entraban a clases, no se acordarán. Decía, si yo tengo el producto de dos números o dos cantidades, que es múltiplo de un módulo n, se llama el principio de Arquímedes, y yo me doy cuenta que uno de esos factores nada tiene que hacer con el módulo n, entonces el otro factor obligatoriamente tiene que ser múltiplo de ese módulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 45 es múltiplo de 17. No. Para nada. No tienen ni siquiera divisores en común. Son números PESI. Por este principio, ¿qué haríamos? Lo igual que A más 22 es múltiplo de 17. Correcto. Y decir que es múltiplo de 17 significa 17 que lo vas a multiplicar por un K. Sí. Y nos está pidiendo el menor valor que puede tomar el primero. Entonces sería, lo reemplazo a la por 12.
¿El A por 12 o no? Sí. Claro. Si A es 12, entonces sale 34. ¿Es múltiplo de 17? Sí. ¿Correcto? Sí, profe. Es 17 por 2. Exactamente. Correcto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué hizo el resto? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué observamos en ese ejercicio? Prácticamente razón tiene 5 letras. Cada letra se calcula desarrollando una serie, es como si fueran 5 ejercicios en uno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Soriano Castro. Soriano Castro. Llamando del planeta de los ausentes a Soriano Castro. ¿Está? Soriano. Bueno. Llamamos a otro. Quintana Vázquez Felipe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a desarrollar el R. ¿Qué observamos en esa serie? Va de 6 en 6. Muy bien. Va de 6 en 6. Es una sucesión de primer grado, ¿sí o no? Sí, profe. Podríamos apoyarnos en el concepto de término enésimo, ya lo hemos hablado. ¿Cómo sería el término enésimo? Sería ese de B y A, no, profesor. Sí, Ya, le pongo la raya ahí. Sí. ya. Haces tu raya, ¿qué más? ¿Cuánto sale el término enésimo? 6n más 1. 6n más 1, ¿cierto? Sí. Muy bien.
Y luego le aplicamos la interpretación de suma. Como este n tiene exponente 1, para ti va a representar la suma de consecutivos, ¿ya? Cada vez que veas en el término enésimo n con exponente 1, va a ser suma de consecutivos. Si lo ves con exponente 2, suma de cuadrados. Si lo ves con exponente 3, suma de cubos. ¿Estamos? Sí, profe. El 1 no lleva n. Se considera una constante. Y en algún momento hablamos cómo se suma una constante. ¿Qué se hacía para sumar una constante? Se multiplicaba el valor de la constante por el número de Términos. términos. ¿Ah? Entonces aquí vas a poner 6 que multiplica y le aplicas la fórmula de consecutivos porque ya te dieron el número de términos. ¿Cómo sería? 6 por 42 más 1. 42 por 43 sobre 2. ¿Está bien? Sí, profe. N por n más 1 sobre 2. ¿Qué hemos dicho con la constante? Va multiplicado por el número de términos, que son 42. 42. Nada más. $5,460. ¿Está claro? Sí, profe. Hablen. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Flores López Recac. Sí, profe. Buenas tardes. Vamos a hacer la segunda parte. ¿Ya lo ubicaste? El que está con la letra A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, ¿qué dice? Listo. Cuéntanos. No se sabe la cantidad de términos. Claro, en este ejercicio no se sabe la cantidad de términos, pero eso los hemos enseñado a ustedes con el término enésimo, ¿sí o no? Les hemos enseñado a sacar el número de términos a partir del término enésimo. ¿Es correcto o no? Sí, profe. Ya está. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrías que hallar? El término enésimo o no. Sí. Ya está. ¿Cómo hallas el término enésimo?
Cuéntanos. ¿Cómo va? ¿Cómo va la sucesión? ¿Cómo va la sucesión? ¿Cómo va la sucesión? ¿Cómo va la sucesión? ¿Se cayó? Voluntario que quiera participar. Bulnes Ciesa. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ¿cómo va la sucesión? ¿Cómo va esa De sucesión? 5 en 5, bajando de 5 en 5. Ah, menos 5. Sí, ¿De acuerdo? sí, profesor. Ya. ¿De qué grado? Grado 1, De de grado primer 1. grado. Hallamos el término enésimo. ¿Cómo sería? Hallamos el término enésimo. ¿Cómo sería? El término enésimo. 5n más 2. 5n. A ver, acuérdense, ¿ah? Ustedes tenían que retroceder. ¿Qué se ponía si retrocedíamos? Menos 5 y arriba 191. ¿Seguro? No. 201. 201. ¿Cómo era el término enésimo entonces? ¿Entendió? Sí, profesor. Ahora la interpretación correcta, así como hice yo acá, en este lado. ¿Cómo sería? Suma de consecutivos. Suma de consecutivos, correcto. Pero recuerda que necesito saber cuántos sumandos son.
Entonces, antes de sumar, primero averigüemos cuántos son. Y para averiguar cuántos son, ¿qué hacíamos en sucesiones? Lo igualábamos con el último término. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Al resolver esto, te sale que no es 10. ¿Está bien? Sí. Y ahora sí. ¿Suma de qué? N con exponente 1. ¿Suma de qué? ¿Suma de qué tipo de números? Lo acabas de decir no hace mucho. ¿Consecutivos? Muy bien. ¿Y cuánto vamos a reemplazar en su fórmula? El número de términos que acabas de hallar. ¿Cuántos términos tiene esa sucesión? 10. Con 10, pues vas a reemplazar con 10. 10 por 11 sobre 2. ¿Qué pasaba con el 201 que no llevaba la letra N? Habla. ¿Se multiplica por el número de términos? Correcto. Es una constante, va multiplicado por el número de términos. ¿Correctito? Sí, profesor. Mil setecientos treinta y cinco. ¿Cuánto dije que salía? 2010 menos 275. 1735, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero hablen. Profe. Profesor. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, profe. Veamos con la parte 3. Z. ¿A qué te hace acordar el ejercicio de Z? ¿Qué significan los puntos suspensivos?
¿Qué significaban los puntos suspensivos? ¿Y no sabes cuántos términos hay? ¿No sabes o que tiene infinitos términos? ¿Cómo es? Infinitos. Infinito. Infinitos términos. Entonces, si te das cuenta, por teoría de exponentes, lo bajas y se vuelve positivo. Y si te das cuenta, se está multiplicando por 1/2 al cuadrado, que es 1/4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Lo escucho. Sí, profe. Entonces esto se llama una progresión geométrica. Infinita y decreciente. ¿Quién se acuerda de la llamada suma límite? Término primero sobre 1 menos la razón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Sí. Reemplacemos. ¿Quién es el término primero? 1/4. Término primero 1/4 sobre 1 menos la razón. La razón es esta, ¿no? Que también es 1/4. Va a quedar 1/4. ¿Cuánto es 1 menos 1/4? El curso al cuadrado. Extremos y medios. 48 por 1/3. Z sale 16. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profesor. Ok. Hasta hemos calculado 3.
is not until you thought that you fly when your tears come alive. Vamos a poner en vibrador. Un momento. Vamos ahora con la O. La O es 12 al cuadrado, 13 al cuadrado, 14 al cuadrado, hasta 22 al cuadrado. A ver. Farro González Gabriela. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, No te veo tus ojitos, Gabriela Abigail Farro González. ¿Por qué la cámara está tan alta? es que si lo pongo muy agachado no veo bien el acto. Oh. Muy bien. A ver, ¿a qué te hace acordar, Gabrielita? Cuadrados perfectos. Cuadrados perfectos, ¿cierto? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema si yo quisiera usar la fórmula de cuadrados perfectos? Que no empieza desde el 1. ¿Y qué hacemos entonces si no empieza desde el 1? Lo completamos. Exactamente. Le hacemos el pon y quita. ¿Qué le completamos? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el 1 ¿Desde el 1 hasta dónde? hasta el 11. Hasta el 11, ¿cierto? Muy bien. Y así como lo agregamos, Le quitamos. le quitamos. Ok. ¿Cómo sumamos ahora sí? Dime. ¿Ya podemos usar la fórmula o no? ¿Cuántos términos tiene el primer paréntesis? 22 al cuadrado. Tiene 22 términos. No que están al cuadrado los términos, pero son 22 términos nada más. ¿Está bien o no? Sí. Ya. ¿Cuántos tiene el segundo paréntesis? 11. 11. ¿Cuál era la fórmula para sumar cuadrados? N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Correcto. Y esa N, ¿por qué no reemplazamos? ¿Por qué no reemplazamos la N? El 22. Correcto. Y en la otra, por 11, ¿cierto? Sí. 22 por 23 por la suma de los dos sobre 6.
11 por 12, la suma de los dos, que 23 sobre 6. ¿Correctito? Sí, profesor. Muy bien. De 1289. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna inquietud? Parece que entró Iris o no Iris. Sí, profesor. Ah, ya. A ver, Iris, ¿cómo desarrollaríamos el N, la letra N? ¿Cuál, profesor? Disculpe, no escuché bien. La letra N. Nos piden que sumemos 17 más 19 más 21 hasta 89. ¿Cómo sumamos? Son suma de números impares. Son números impares, muy bien. Ahora, si quieres aplicar suma de impares, ¿qué pasó? ¿Se puede aplicar la fórmula directamente? No tenemos que publicar ¿Por qué no? porque no están completos. Porque no, no está completo, no empieza desde el 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se pone y quita. Exactamente, se pone y se quita, muy bien. ¿Qué le vas a poner? Cuéntame. Se pone del 1 al 15 solo los pares que se le quitan. Impares nada más, muy bien. Solo impares. Y se lo quitas. Correcto. Ahora acuérdate cómo se sumaban impares. ¿Cómo se sumaban impares? N por N más 1. No. Era la más pequeñita, la más fácil. Ah, primero tenemos que hallar el número de términos. Correcto. ¿Cómo lo hacíamos? Al último término se le divide Pues eso no tiene, no se puede vivir entre dos, si es impar. se le suma 1 y se divide entre 2. Ahora sí. ¿Cuánto sale? 45 sumando. Acá también hacemos lo mismo, ¿no? Sí, 15 más 1 entre 2. ¿Cuántos sumandos? 8. Ahora sí, la fórmula para sumar impares. sería el número de términos más el número de términos más. No. Ese de pares. Ah, sería
N al cuadrado. N al cuadrado. ¿De acuerdo? 2025 menos 64. 1961. Y una vez que hemos hallado, respondemos a lo que nos piden. Recuerda que él es positivo y él es positivo. El R nos había salido 5460. El Z nos había salido 16. Y la O nos ha salido 3289. El A y el N son negativos. El A nos salió 1735. Y el N nos ha salido 1961. Aquí te sale 15, va una. Ahí está. Ahora, resultado final. 15 menos 6, 9. 10, 16 menos 10. 6, 7. 0. 5069. ¿Correcto? ¡Yujú! Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, En un solo ejercicio se han hecho realmente 5 ejercicios. Entonces, no te olvides, estamos viendo que se puede trabajar con término enésimo, que se puede aplicar pon y quita. Entonces, así, de acuerdo al ejercicio que te toque, ves lo que más te conviene. ¿Estamos, mis chicos? Sí, profesor. Ok. Profe, ¿Qué pasa? una preguntita en el problema en la anterior. ¿Qué En tiene? esa, profe. En la, en la N se podía también solucionar como lo hizo Claro, en la R y en ponte. la A. Claro, sí. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Dale, no hay problema. A ver, este es un insulto, ¿ah? Este sí es un insulto. ¿Cómo se resuelve eso? Está hasta en tu formulario. A ver, Camila. Cami. Cami. Camila, ¿estás ahí? Profesor. Ya. ¿A qué te hace acordar esa serie? Mira, está en el formulario, ¿ah? 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, hasta llegar a 20 por 21. ¿Cómo se desarrollaba eso?
Ya Cami, ¿estás ahí? Se salió. ¿Ya regresaste? Cami, ¿regresaste? Profesor, sí, profesor, disculpe. No te preocupes, ya vi que te había salido del internet. Ya. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, profe, creo que sí. Ya, a ver. Coméntanos. Sería la fórmula, creo que es n por n, profesor. No, no sé, es n por n más 1 Ya. por n más 2 y entre 3. Claro, o sea, en otras palabras, atacamos al último. Él es n y n más 1. Simplemente le agregas uno más. El que le sigue a 21 22 sobre 3. sobre 3. Nada más. Ok. Ok, profe, voy a multiplicarlo. Más rápido lo multiplico yo. 3080. Ok, perfecto. Vale, profe. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se entendió? ¡Yujú! ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. A ver, ¿cómo sumaríamos ahí? Timaná Cabrera, Ana Lucero. ¿Estás conectada ahí? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo sumaríamos ahí? Lo que se te ocurra. ¿Qué te piden allá? Ana Lucero, ¿qué nos piden allá? ¿Quiénes se salieron de acá? Justo Ana Lucero. Ya. ¿Ya reingresaste, Ana Lucero? ¿Reingresaste, Ana Lucero? Sí, profe. Ya. Preguntaba cómo se te ocurre sumar ahí. Eh, Mira que te dan primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y acá en puntos suspensivos. ¿Hasta cuántas filas? 1 más 3 más 7. Ok, vas a sumar fila por fila. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si vas a sumar fila por fila, entonces lo ponemos así. Fila 1, te salió 1, dices, ¿no? En la fila 2, 3. En la fila 3, 6.
Si has estado atenta, vas a reconocer esto. Se los he dado en el segundo problema que hemos visto en esta tarde. ¿Lo recuerdas? Lo he mencionado en el segundo problema que hemos visto el día de hoy. Son los números triangulares. Los números triangulares, correcto. Y les he dado una fórmula para sumarlos ya rapidito, ¿no? N por N más 1 entre 2. Ya, ese es para hallar su término enésimo. Ese es para hallar su término enésimo. ¿Correcto? N por N más 1 sobre 2 es para hallar su término enésimo. O sea, por ejemplo, si quieres saber quién va acá, ¿no? Si quieres saber solamente cuánto suma la fila 30, ahí sí le aplicarías N por N más 1 sobre 2. Si yo quisiera saber cuántos suman los números que aparecen en la fila 30. Pero eso no quiere el problema quiere la suma total. La suma total. Sería N por N más 1 por N más 2 sobre 6. Correcto, le agregabas el consecutivo arriba y el consecutivo del de abajo. Correcto. 31 por 32 y por 5. Aunque le puse 31 por 16 y le agrego un 0. 4.960. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Se entendió? ¿Para el resto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, señorita Timana. Rioja Delgado Enrique. Rioja Delgado Enrique. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver el que sigue. Ahí está el que sigue. Cuéntanos. ¿Qué se te ocurre? Te escucho. ¿Qué fue? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya, pues. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con la señorita anterior, fila por fila. ¿Qué dices tú? ¿Podría ser o no?
Sí, profesor. Ya, si es así, entonces empezamos. ¿Cuánto suma la primera fila? 2, La segunda, 10, la tercera fila, 30, la cuarta fila, 68, ya, hasta la fila 30. ¿Ya qué harías? ¿Qué harías? Recuerda que el término enésimo siempre va a ser una ayuda para nosotros. ¿Ya? ¿Cómo va? De 2 a 10. 8, 8. De 10 a 30. 20, De 30 a 68. 38. Pero como que acá se dispara, ¿o no? Sí. Ah, está interesante. Ya voy a hacer algo interesante, ¿ya? Quiero que observes una curiosidad que hay acá. Los números en los cuales termina la fila. ¿Ya lo viste? Sí. Ya. Esos números no son cualquier número. Son el doble de los números triangulares. Y como son el doble, prácticamente se le mocha el denominador. Y prácticamente es el producto de dos números consecutivos. ¿Ya? El primero empieza con 1, el segundo empieza con 2, el tercero empieza con 3 y así. ¿Podrías decirme cómo encontrar el numerito que va en la fila 30 al final? ¿Cómo podríamos saber cuál es el numerito que va en la fila 30 al final? ¿Estás ahí? Sí. Ya. La pregunta era, ¿cómo hallaría el que está al final? Siguiendo este patrón secuencial. Para hallar el 1 por 2 sobre 2. Para hallar el que está en la segunda fila, 2 por 3 sobre 2. Para hallar el que está en la tercera fila, 3 por 4 sobre 2. ¿Cómo hallamos?
30 por 31. Sobre 2. Ah, no, 30 por 31 nada más, ¿no? Correcto. Está que le pone yo sobre 2. Correcto. 930 no. ¿Está bien? Muy bien. Ahora escúchame. Como me pide sumar todo, lo puedo escribir uno a continuación de otro. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 hasta llegar a 930. Dime, ¿a qué serie te hace acordar esto? Suma de números pares. Correcto, pero necesitamos saber cuántos sumandos hay o no. Sí. Ya, ¿y qué hacíamos? ¿930 entre 2? Correcto. ¿Cuánto es 930 entre 2? 4, 6, 5. ¿Correcto? Como ya sabes Sí. que hay 465 sumandos, aplícale la fórmula de pares. ¿Cuál era? 45 por 46. 45 o 465. 465. Y eso va a salir 216, 690. ¿Cuál sería? ¿Besito o no?